Bendiciones, wow, estamos ya en nuestra última semana, semana 12 de este preciso libro, Dame 5 minutos. Y bueno, esta semana es nuestra 12 semana, así que ya estamos terminando nuestros 60 días de tener un tiempo devocional con Dios todos los días. Espero que todos estén aprendiendo, todos estén creciendo, todos hayan madurado y que hayamos por lo menos entendido la revelación de Dios, pero también entender que la disciplina de tener un enfoque en el Señor nos mantiene en alerta y nos mantiene en fuego de Dios. Así que quiero felicitar a todos los que han cumplido este precioso reto de 12 semanas, que básicamente vienen siendo 60 días de tener un devocional diario con el Señor, y gracias a todos los que han estado conmigo. Y hoy, el primer día de nuestra 12 semana, vamos a comenzar con Satanás y la carne. En el libro de Apocalipsis 12:9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí miramos que la palabra Satanás significa adversario y la palabra diablo significa acusador. Bueno, lo que nosotros debemos de entender es que primeramente Satanás no tiene nombre. Él no tiene nombre. En el mundo espiritual, todo lo que no tiene nombre no tiene autoridad. O sea, diablo, como dije anteriormente, significa adversario, y la palabra Satanás significa acusador. Y estas palabras, que son adjetivos, simplemente son palabras que describen su naturaleza. Estas palabras han hecho que la identidad del enemigo se convierta en eso. Y es triste. Es como, por ejemplo, cuando decimos, sabemos que de algún momento o alguna manera hemos mentido. Entonces decimos nosotros, esa persona mintió. Ok, mintió, pero que sigue haciendo lo mismo. Entonces nosotros decimos, ese es un mentiroso. Entonces ahora ya no tiene nombre. Ahora su nombre se convirtió en lo que nosotros decimos, es un mentiroso. Entonces, ¿qué significa? Que esa persona perdió su identidad y se convirtió en eso. Por eso tenemos que tener cuidado. Como dije anteriormente, la palabra Satanás significa adversario y la palabra diablo significa acusador. Y aquí en el libro de Apocalipsis 12:9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, Dios no le da nombre. Dios no le dio un nombre, pero a nuestro Señor Jesucristo dice que se le dio el nombre sobre todo nombre. Cuando nosotros conocemos nuestra identidad, sabemos quiénes somos, y cuando nosotros perdemos nuestra identidad, nos podemos convertir en eso que Dios no quiere que nos convirtamos. Bueno, ¿cómo opera Satanás? Satanás opera en la legalidad que nuestro pecado le otorga. Dice la Biblia en el libro de Efesios 4: no deis oportunidad al diablo, no deis lugar al diablo. O sea que él no puede operar en una persona si esa persona no le da el derecho para operar en ello. Así que el diablo o Satanás trabaja a través de la legalidad que la persona le da a través de sus pecados. Constantemente toma ventaja y se aprovecha de nuestras debilidades, pecados, rebeliones e iniquidades. Al reclamar sus derechos por causa de un error cometido, mantiene a la persona en cautiverio. El diablo nos incita para que pequemos, nos seduce con lo que nosotros deseamos a través de la carne, y él sabe bien que la paga del pecado es muerte. El libro de Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús vino para liberarnos del poder del diablo y para destruir las obras satánicas que nos atan al enemigo. El libro de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces aquí dice que el que practica
practica el pecado. O sea que esa es su práctica, esa es su manera de ser. Es una persona que constantemente está haciendo lo mismo. Por eso nosotros debemos de tener la práctica de ser hijos de Dios, y eso solamente se desarrolla a través de que nosotros lo hagamos todos los días. Es muy importante que nosotros aprendamos a tener una disciplina como hijos de Dios y practicar la oración, practicar la lectura de la palabra, practicar en poner en práctica la palabra de Dios. Eso nos convierte en hijos de Dios. Pero aquí dice que el que practica el pecado es del diablo. La Biblia es muy clara en estos aspectos. Apocalipsis 12:10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. O sea que nosotros debemos de entender que Cristo venció en la cruz del Calvario, y una vez que nos convertimos o que confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos una vida nueva que comenzar. Así que no debemos de continuar haciendo lo mismo que hacíamos antes. En el libro de Gálatas 5, 19, 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las envidias o rivalidades, las disensiones, el sectarismo, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, obviamente, nosotros debemos de abandonar estas prácticas, pero como esas prácticas están insertadas en la carne, solamente se pueden vencer a través del poder del Espíritu Santo. Y para esto hay que amar a Dios mucho, morir a nosotros mismos y vivir en santidad. Satanás se mueve en las obras de nuestra carne. Los deseos engañosos del corazón provienen sentimientos y emociones fuertes que se manifiestan en atmósfera de opresión. Somos tentados por Satanás. Él se acerca a nosotros y nos ofrece lo que desea nuestra carne. Las estrategias para vencer la carne son dadas por Dios de acuerdo a la tentación que estamos pasando. Por ejemplo, cuando somos tentados por inmoralidad sexual, fornicación o adulterio, la Biblia prescribe que salgamos corriendo o que huyamos. Esto está en el libro de Primera de Corintios 6:18 y dice así: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Algo que debemos de entender es que nuestras almas quedan ligadas en estos actos de inmoralidad sexual, y luego lo que usted va a ver es que las personas que se unen a este tipo de personas, digamos que la persona fue cristiana, se mete con una persona que está en inmoralidad sexual y que tiene todos estos problemas en el alma. Entonces se vinculó el alma a esta persona, y entonces ahí se hizo una coalianza. ¿Y qué sucede? El corazón del que era cristiano se endurece y ya no siente la presencia de Dios. En una ocasión, Satanás, aprovechándose de la carne de Pedro, quiso manipular a Jesús, pero el Señor identificó lo reprendido. Por eso es que dice que huyamos de estas cosas, que huyamos de estas prácticas. Mateo 16:23 lo dice así: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás hace que quitemos la mirada de Cristo para ponerla en cosas terrenales o humanas. Usted se ha fijado que ahí llegan personas a la iglesia, de repente vienen necesitadas del Señor y bueno, comienzan a buscar de Dios en la iglesia, pero luego quitan la mirada y comienzan a mirar lo que está alrededor, y así se distraen. Y bueno, así es como muchas personas caen en adulterio, caen en fornicación, porque no van a la iglesia a buscar a Dios, sino que quitan su mirada de Dios y lo ponen en otras cosas, y es lo que el Satanás aprovecha. El propósito del enemigo es hacernos tropezar.
Cuando percibimos que Satanás usa la carne de alguien para manipularnos, lo mejor que podemos hacer es reprenderlo. Jesucristo lo hizo. Yo sé que a veces es un poco incómodo, ¿no?, decirle a una persona, pero tenemos que decirle, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás. Job 2:2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás rodea la tierra y anda por ella. El libro de Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo busca a quien devorar. Esta es gente débil que vive en la carne. Nosotros debemos de entender esa parte. El enemigo está ahí. Él es el adversario, Él es el acusador de los hermanos, Él está esperando que nosotros tropecemos, y lo que Satanás hace es que te empuja a pecar, y una vez que te caes, te debilitas y luego comienza a acusarnos delante de Dios. Así es como Satanás utiliza sus derechos para que nosotros nos mantengamos atados. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Los espíritus mundos buscan oprimir y gobernar sobre la vida de los seres humanos. Estos espíritus son emisarios del enemigo. Aquí tenemos que entender que cuando una persona es libertada del enemigo, los espíritus que habitaban allí, aquí dice la palabra, que el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. Estos espíritus piensan que los cuerpos de las personas son su casa. Por eso es que una vez que nosotros vivimos la libertad y probamos la libertad, debemos de fortalecernos lo más rápido posible. Debemos de remover todos los derechos que el enemigo tenga sobre nosotros para poder vivir en una libertad y no permitir que el enemigo vuelva a tomar ventaja. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, esto está en el libro de Judas 1:9, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Hay que pelear en oración reprendiendo al enemigo. Si nos descuidamos espiritualmente, Satanás puede servirse de nuestra carne y deseos pecaminosos. En la reflexión de hoy estamos en el libro de Juan 8:44 y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Jesús dijo estas palabras a gente que pensaba que servía a Dios. Muy importante que nosotros estemos revisando nuestros corazones y que vivamos en una constante libertad. ¿Amén? Así que aprendamos a discernir cuando el enemigo está tentando nuestra carne y aprendamos a mantener nuestra carne bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Dios te bendiga y me alegro que sigamos entendiendo este hermoso libro. Creo que hemos avanzado, creo que estoy hablando con personas un poco más espirituales que pueden entender que estamos viviendo en un mundo donde hay una constante guerra. Dios te bendiga y no te olvides de suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios. Bendiciones.